tema de las estaciones del ferrocarril, obviamente la comunicación formó parte fundamental, porque habiendo una sola vía, lo fundamental era saber, primero, la proximidad de un tren y segundo, que habiendo una sola vía, asegurarse, no nos olvidemos que la comunicación no era como hoy, que si desde una estación partía un convoy, desde la otra estación no partiera otro en sentido contrario. De hecho, ha habido muchos accidentes en Argentina, inclusive hay una página de YouTube que muestra todos los accidentes que han ocurrido con dos convoys que se agarraron de frente. Y vos decís, ¿y cómo podía ser? Y bueno, en el medio de la noche, la iluminación, locomotoras de vapor, la iluminación no era lo que era hoy y han tenido encontronazos de frente con cifras considerables de muertos. Entonces esto servía, primero nos vamos a basar en el telégrafo, se usaba el código Morse, que el código Morse era a través del tac-tac, ¿no? A través de impulsos eléctricos, que eso tenían un significado de acuerdo a los golpes que le daba, a la frecuencia de los golpes y a los intervalos, ¿no? Y eso permitía comunicaciones transoceánicas y se usaban ondas de radio. Eran generalmente ondas de baja frecuencia para que puedan ser rebotadas a la Tierra a través de la ionosfera y recorrieran distancias enormes. Bueno, si lo vemos en el Titanic, ahí vemos realmente cómo el barco, en el momento que el barco zozobra, desde la sala de telegrafía del barco se empiezan a mandar impulsos eléctricos a través de código Morse para que todos los barcos que estuvieran lo más cerca posible, y en este caso fue el Carpathia, que se llegó hasta el lugar. Entonces servía para eso, pero era Morse, todavía no se imaginaba una comunicación inalámbrica hablada. Así que esto fue lo primero, del 1800, de mitad de 1800 para arriba. Y se usaba en las estaciones también como envío de datos entre todas las estaciones. En este caso, si nos vamos a nosotros, sentido particular nuestro, era Río Cuarto, Rosario. El tren era una y una, es decir, había una frecuencia que salía de Rosario, recorría toda esta zona, iba a Río Cuarto, y ese mismo tren al otro día hacía el recorrido inverso. Es decir, no es que había una frecuencia por día a cada uno de los destinos, no. Si ibas hoy a Río Cuarto, para volver a ir a Río Cuarto otra persona tenía que esperar, vamos a suponer que sábado, tenía que esperar el lunes para que saliera otro, porque mañana volvía, si estamos a sábado hoy contando esto, mañana domingo, era el sentido Río Cuarto Rosario. Un recorrido largo y sobre todo cuando el tren llegaba a la ciudad de Firmat, ahí había un cambio de vía, ahí la máquina demoraba un montón porque tenía que correrse con los vagones, dejar los vagones en una línea, cambiarse de dársena para poder volver a engancharlo otra vez y cambiar sentido. Era todo un viaje de 8 horas, inadmisible hoy, pero bueno, para la época era coche comedor y toda esa historia, ¿no? Entonces, si vamos al caso de las comunicaciones entre estaciones, es esto, a través de los hilos que hemos visto hasta hace poco, todavía están los postes, y los postes, los cables no están, pero se los han robado, no porque se hayan caído, eran unos alambres inmensos que en algunas rutas todavía se ven tendidos. Fíjese la eternidad, que todavía están los aisladores de porcelana y están los postes de hierro hechos de riel que todavía hoy vemos que son usados para fibra óptica. Si vamos para el lado de Escalante o para el lado de Santa Fe, vemos al costado de la vía, uno detrás de otro, no hay ninguno caído, y ahí aprovecharon para montar la fibra óptica, que yo decía, es el ayer y el hoy, ¿no? O el ayer y el futuro, porque tenemos la fibra óptica, que es el significado de lo moderno, de la revolución de las comunicaciones, y tenemos, a su vez, esos postes con los travesaños todavía galvanizados y los aisladores intactos, después de 130 o 140 años. Es decir, es impresionante la calidad y la durabilidad que se le daba a las cosas. Imaginemos esto de bronce, que tiene una duración eterna, ¿no? Así que bueno, podemos hablar de esto, que a través de impulsos eléctricos se enviaban desde las estaciones Montemaíz y recibían todas las del recorrido, porque cuando vos pulsabas, recibían todas, por eso iba un paquete de líneas. Este sistema también se usaba en las locomotoras. Si la locomotora sufría algún percance, porque obviamente no tenía comunicación móvil la máquina, pero si la locomotora sufría algún percance en la vía y se quedaba, se bajaba alguien con una escalera chiquita, porque los postes no eran altos,
tiraba los ganchos, como se decía, ponía 2 ganchos en los cables y comenzaba a emitir impulso eléctrico con esto diciendo: nos quedamos entre Isla Verde y Montemaíz, estamos en tal lugar, con tal problema, etcétera, etcétera. Esto ya evolucionamos, ya es teléfono, ya es comunicación por voz, micrófono. Eran unos micrófonos bastante duros con los que había que hablar fuerte, y estos parlantes tenían una membrana de chapa, pero hay algo que yo omití decir, que es válido para el teléfono o para telégrafo, que ¿cómo funcionaba esto? Esto funcionaba con una corriente eléctrica de no muy alto voltaje, corriente continua, que le brindaba un banco de baterías de la época, que eran químicas. Esas baterías se cargaban cuando había 220 aquí, y accionando estos teléfonos, levantando y haciendo girar una manija, que sería en este caso esta, esto movía un magneto, esto, y ahí estás llamando. ¿Qué pasa? Ese magneto, sobre la corriente que ya tiene, tanto el telégrafo como esto, que está permanentemente, porque tiene que tener corriente para poder andar, ese magneto le generaba unos picos de corriente alterna y hacía acá, esto vibraba, el ting ting de la campana, por la corriente eléctrica que mandaba esto. Hacía vibrar las campanas de las estaciones, entonces levantaban y se comunicaban por voz. Vuelvo a decir, tenían banco de batería. No nos olvidemos que Montemaíz, en la década del 50 y principio del 60, la luz se cortaba a las 12 de la noche y volvía al otro día. Bueno, yo te voy a contar de cuando yo era chico, sí, que hace sí. mucho por allá. Estos aparatos tienen estos patrones, o pongámosle testigos, tienen un nombre, pero yo realmente no sé cómo se llama. Es para habilitar cuando, por ejemplo, de este lado Escalante, aquel lado Isla Verde. Sí. Cuando habilitaban, ellos se conectaban con este teléfono para la estación y este otro para Isla Verde. O sea, según de qué lado venía, para dejar la vía libre y que el tren tuviera paso. Entonces, el que se ponía en este aparato, estos fierritos de memoré, se lo daban en la estación, y ese sería como el certificado de viaje que tenía, el pasaporte que tenía el maquinista para poder pasar. Sin eso no podía viajar. Entonces, cuando de allá llamaban que el tren estaba listo y salía, acá lo habilitaban, ellos se comunicaban por acá, y este aparato, no sé si cómo funcionaba, no sé, pues yo te estoy hablando de 8 años, 10. Sí. Yo sé que ahí en esa forma podían sacar cuando de allá salía podían sacar un coso de esto. Lo ponían acá, ¿no es cierto? El maquinista, cuando pasaba, que ya iba parando, que pasaba los techos, digamos, del andén, tiraba el Escalante, y el auxiliar o cambista o cualquiera de acá que estuviera del empleado de la estación lo tenía puesto así, y con el brazo lo enganchaba y se lo llevaba para entregarlo en Isla Verde, que de acá tenía el paso. Claro. Eso sería más o menos la función de estos aparatos. Las precauciones que tenían, una vez que obtenía el pase para salir de Escalante, como ya te expliqué antes, bueno, venía, pero podía llegar hasta el paso a nivel. Para entrar acá al cuadro de la estación tenía que estar las señales bajas. Si las señales estaban altas, tenía que parar y esperar. ¿Por qué era eso? Porque a veces llegaban trenes de carga y tenían que ponerlo en las vías secundarias. Claro. Y a veces no hacían tiempo a cambiar o cosas. Por lo general siempre llegaba bien, no había problema. Pero estaba la precaución esa. Claro. Entonces, si la señal no estaba baja, el tren no podía entrar al cuadro de la estación. Claro. Digamos. Y
entonces cuando terminaban de poner un tren que venía de otro lado, o sea, del lado Isla Verde, lo ponían en las vías alternativas, que eso hacían maniobra, dejaban vagones, traían vagones, por lo general eran vagones de carga, trenes de carga, ahí recién le bajaban la señal y el tren entraba. Claro. Pero eso ocurría muy rara vez. O sea, claro, claro. Pero si no estaban bajas las señales, no entraba, no podía entrar el cuadro de la estación. Estos faroles se usaban de noche. El cambista era el que se señalaba, sobre todo si había que hacer maniobras en las vías alternativas, o que le daba paso, le hacía seña al maquinista, porque a lo mejor estaba en la parte de atrás, y le hacía seña al maquinista, claro. Ellos tenían unos códigos según cómo movían, claro. salgan, no salgan, o algo por el estilo. Era claro. un simple. Sí, con una luz. Sí. Bueno, acá se despachaban. Sí, esta puerta que tiene un ganchito acá, esta se bajaba. Cuando estaba baja no había venta de boletos, cuando estaba arriba, como estaba ahora, se habilitaba la boletería para vender boletos. Acá había una especie de mueble que se cerraba, se abría así como un libro y quedaban 4 estantes, digamos, con todos los boletos de todos los pueblos. Entonces sacaban los boletos, y que serían estos, más o menos. Estaban todos acomodaditos, sacaban los boletos. Y ahí se vendía. Y ahí se vendían para el lugar que fuese. Después arriba del tren te lo marcaban. Ahí está te lo tiqueaban con la pinza. Con la pinza perforadora. Eso estaba ubicado acá.